Bueno, me tengo que subir, ¿no? No me gusta subirme acá. Se ve raro de acá. Pero bueno, todo sea por la cámara. Que nos tome la cámara. Bueno, ¿se acuerdan el título? La pregunta típica de siempre. Ah, que me saque el barbijo. Alguien que no sea Ricardo porque es el director, no vale. Cintia tampoco porque es mi novia. Otra persona. Cuestión de fe, ¿sí? Una cuestión de fe. Y antes de empezar les quería contar un detalle. No sé por qué, por lo menos en mí sí sé por qué. Se dio que aparezca este tema, porque había hablado con Ricardo, yo tenía el tema supuestamente cuando estuve con COVID, así que estaba encerrado, y le dije a Ricardo, no sé por qué, tengo la necesidad de cambiar el tema. ¿Por qué? No sé, hay algo que me dice que tengo que cambiar el tema. Y esta semana me dice, ¿tenés el título? Le digo, no, todavía no lo tengo. No sé qué es el tema nuevo, le digo. Y apareció este tema, así que esperemos que sea de bendición para alguien. Y lo que luchaba con cuál era la introducción, porque trataba de no hacerlo tan personal y inevitablemente están cosas por ahí mías o cosas que yo pienso o yo siento, por cosas que me pasaron en realidad. Pero me parecía inevitable preguntar qué es la fe. Y esto lo resolvemos en 2 segundos si alguien se acuerda del versículo que lo responde. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, lo tenemos en Hebreos 11.1. Me lo anoté por si me lo olvidaba. Y quiero que busquen en sus Biblias el versículo. Hebreos 11. Y quiero que busquen en Hebreos 11.1. Péguenle así, ¿vieron cuando pegan un pantallazo a ver qué dice? Y fíjense que va a aparecer algo, que cada 1 o 2 versículos pasa algo, se nombra a alguien distinto. ¿Pero por qué se nombra a alguien distinto? Y encima, es más, creo que todos los versículos que nombra a alguien distinto empiezan igual. Por lo menos. ¿Sí? Los grandes héroes de la fe, los va nombrando. Y cuando surgió este tema y necesitaba una forma de plantearlo, no quería venir y decir, bueno, vamos a hablar sobre Abraham y la fe que tuvo Abraham y la fe que tuvo Noé para construir un arca cuando nunca había llovido, y sentía que era lo que vi todos los días en la iglesia, entonces necesitaba que sea distinto. Y entonces me planteé, por lo menos desde mí, cuáles eran para mí me sale decir los problemas de la fe, pero no es que la fe tenga un problema, ¿sí? Es como los contrincantes de la fe, ¿sí? Los que nos hacen la contra cuando buscamos la fe. Y me anoté algunos, que por lo menos para mí fueron los más importantes, ¿sí? La fe y las obras, ¿sí? Que es algo que se estudia un montón, que siempre aparece en el folleto de escuela sabática, que aparece en temas que se dan en la iglesia, y se dedica mucho tiempo a explicar ese tema porque es necesario que queden claros. Pero después me anoté la fe y la razón, la fe y la voluntad, y la fe y los sentimientos, ¿sí? Y me parece importante como hurgar ahí, ¿sí? Buscar qué pasa cuando la fe se enfrenta con estas cosas y para dónde disparamos nosotros, ¿sí? Espere que no me quiero olvidar el versículo. Efesios 2.8, vayan buscándolo, ¿sí? Porque si no, no lo voy a decir después. Y no quiero que se nos pase, ¿sí? Decimos que la fe, nosotros intentamos buscarla siempre. Pero ¿por qué buscamos esa fe? ¿Para qué buscamos esa fe? ¿Sí? Y no es que buscamos la fe porque la fe nos va a dar una virtud que nos haga merecer la salvación, ¿sí? La fe es ese puente, porque antes, la salvación la merecemos. ¿Por qué la recibimos? Por gracia, ¿sí? Entonces, si la fe es por gracia y yo no la merezco y no tengo forma de merecerla,
Entonces, ¿la fe me va a hacer merecedor? No, no me va a hacer merecedor, pero la fe va a ser ese puente que me va a llevar hacia la gracia. ¿Sí? Y ahora quiero que alguien lea Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. ¿Sí? La gracia nos permite ser salvos, ¿sí? Porque no hay manera que de otra forma lo seamos. Y por medio de la fe, que no es algo nuestro, es algo de Dios, ¿sí? De ahí recién podemos llegar a la salvación. Y ahora sí, teniendo esta idea clara y partiendo de esto, quiero que empecemos a hablar. Yo me anoté como primer punto la fe y las obras, porque les voy a pedir 2 versículos que los vayan buscando y mientras charlamos. Efesios 2, 8 y 9, ¿sí? Alguno el que lo haya buscado que lo tenga, pero después vamos a leer el 9, y Romanos 5, 1. ¿Sí? Pero todos sabemos que la fe y las obras siempre entran ahí en conflicto, ¿no? Porque la fe demanda obras, ¿sí? Y lo decía Gaby Vivi recién, ¿sí? Porque quedó justo, ¿sí? Parecía que fuese a propósito. Si yo confío en Dios, Gaby dijo, yo puse a prueba a Dios y tenía fe de que esa era la prueba que le estaba poniendo a Dios, y si Dios la respondía, yo tenía que cumplir mi parte. ¿Sí? Entonces, su fe demandó una obra que era mudarse a medio país de acá. Entonces, ahora sí quiero que vayamos a los versículos, para no demorarnos. Efesios 2, 8 y 9. ¿Nay? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. ¿Sí? Más claro imposible. ¿Sí? La fe es lo que nos va a salvar, la fe es lo que nos va a llevar a la salvación, que es por medio de la gracia. Bueno, que dicho, lo dije al revés, pero me entendieron. Entonces, yo por las obras no puedo llegar a la fe, ¿sí? Pero por la fe sí voy a llegar a las obras, ¿sí? Es un camino que va para un lado y no para el otro, o sea que hay que tener mucho cuidado y no confundirnos en eso, ¿sí? Este tema, y no quería dejar de mencionarlo, pero tampoco quiero irme por acá, ¿sí? Es un tema que siempre se trata y nada, me pareció importante que esté. Pero después quiero ir a la fe contra la voluntad y los sentimientos, que es algo que por ahí particularmente me pasó con Cintia esta semana. Estuvimos orando mucho y fue, no sé cuántas veces nos sentamos a hablar de esto. Todos los días era como que un ratito decir, no sé, bueno, pero si Dios quiere esto para nosotros, lo tenemos que hacer, ¿sí? Y decimos, pero es algo que ponemos a prueba a Dios de si Dios quiere, o lo estamos poniendo a prueba porque es algo que nosotros queremos y de alguna forma estamos buscando forzar eso, y entramos ahí en el dilema de decir dónde está el límite, porque nuestra voluntad tiene que coincidir con la de Dios y eso lo vamos a lograr por fe, porque, a ver si me lo noté, sí. Jeremías 6:16, ahora 2 personas más, y Jeremías 29:13 vayan buscando. Alguien que busque. Jeremías 6:16 y Jeremías 29:13. A mí me pasó, calculo que a todos por lo menos alguna vez les ha pasado, que uno buscando en oración algún punto particular de su vida, algún destino, como decía Gaby, no sé, elegir una carrera, elegir, no sé, cualquier cosa, lo que sea. Uno siempre tiene una preferencia. Y por ahí como lo sigo agarrando a Gaby y a Vivi, y Vivi decía, yo estaba encantada, yo quería volver a misiones, ¿sí? Y entonces ahí se pone a prueba si nosotros forzamos la fe o forzamos la voluntad o tratamos de encontrar un equilibrio, ¿sí? Y ahora sí, vamos a los versículos. Jeremías 6:16. ¿Sí? Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos.
¿Sí? Este versículo me llamó particularmente la atención porque podemos tomarlo y decir que Dios nos dice que busquemos cuál es el camino correcto, que vamos a encontrar cuál es, que si buscamos la orientación correcta nos van a decir, si preguntamos, si investigamos, si averiguamos, vamos a encontrar cuál es el camino para nosotros. Y nos dice que vayamos por ahí para encontrar paz en nuestra alma. Pero al final dice algo muy particular. ¿Cómo? No hizo caso. ¿Sí? Entonces ¿a qué conclusión llegamos? Nosotros podemos orar, podemos pensar, podemos decir, Señor, quiero que se haga tu voluntad, así que si pasa esto, yo voy a hacer tal cosa, como decía Gaby recién. Si esto se da, yo voy. No importa qué, yo voy. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba si le decían a Gaby, como dijo él recién, yo necesito que sea el horario completo, ¿sí? Que pueda trabajar todo el día? Y lo llaman primero y le dicen, no, mirá, trabajás solo mediodía. Bueno, y Gaby, bueno, me quedo, listo, es lo que yo pacté con Dios, así que me quedo. Y a los 2 días lo llaman, no, mirá, ¿sabés que sí puedes trabajar todos los días? Uno, pero yo ya arreglé ahora, ya está. Yo ya me organicé acá, ya me organicé y me tengo que quedar ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Empezamos a tirar, ¿qué tira más fuerte? ¿La fe, la voluntad, el seguir el camino que Dios me está planteando? ¿Sí? Entonces, pase lo que pase, tengamos las pruebas que tengamos, va a depender siempre de nuestra decisión. ¿Sí? Porque puede que Dios nos esté mostrando con luces fluorescentes y flechas por dónde tenemos que ir, pero va a ser nuestra decisión ir por ahí o ir por otro lado. ¿Sí? Entonces, la voluntad y los sentimientos siempre para mí compiten con la fe, porque algo que me pasó un par de veces también es decir, no, yo por fe voy a ir y no sé, me quiero comprar un auto y yo sé que el auto lo puedo usar para la iglesia y yo lo voy a comprar y me voy a endeudar por fe. Vivi, sí. No le contamos que aparte cuando llegamos a misiones, claro, nosotros acostumbramos a un sueldo de la Pampa, sí, y del sur, es el doble. Cuando llegamos a misiones y cobramos nuestro primer sueldo, no nos alcanzamos ni para pagar el alquiler. Con eso les digo todo. Entonces decíamos, no, vamos a volvernos. Decía la abuela, me desesperaba. Yo como chico, teníamos que pagar alquiler, el auto. No había forma de que esos números cerraran, ¿no? Bueno, gracias a Dios que pone siempre personas a nuestro alcance y bueno, pudimos subsistir los primeros 3 meses hasta que no nos recuperara todo eso, pero bueno, tuvimos a prueba porque dijimos, al final nos trajiste acá y estamos pasando, no pasando necesidades, gracias a Dios, pero no era lo que nosotros esperábamos. Pero bueno, yo después seguimos confiando en él y manejando las cosas. Pero bueno, sí. Y Vivi dijo eso y dije, es Israel en el desierto diciendo, ¿para qué me sacaste allá y me traes para acá? ¿Sí? Entonces ahí se empieza a poner a prueba esto. Y yo creo que por ahí es como que, bueno, yo ya decidí y empiezo a sentir las pruebas. Pero yo a lo que apuntaba es, no, yo por fe, entonces yo siento que mi voluntad está haciendo crecer mi fe, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es encapricharme con una voluntad y meterme ahí. Yo quiero un auto y me voy a meter y me voy a endeudar, y si no era la decisión de Dios, yo me voy a endeudar porque Dios no me va a salvar de algo que en lo que yo estoy encaprichado. ¿Sí? Apuntaba por ahí también un poco a eso, de que tengamos cuidado de que no creamos que hay una fe tan grande cuando por ahí la estamos inventando nosotros esa fe y realmente no la tenemos adentro. ¿Sí? Y después está el otro caso que decía Vivi. ¿Sí? Yo elegí ese camino, voy por ahí y después aparecen las pruebas y uno es donde va a tambalear, y creo que la mayoría de los casos suele ser así. Cuando uno toma esa decisión difícil, piensa, ¿para qué? ¿Para qué vine para acá si estoy peor que antes? Y nos faltaba un versículo, ¿no? Jeremías 29:13. Quiero que leamos ese así. Ahí lo cierro. (29:13)
Bueno, Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿sí? Y este versículo nos contrarresta con el anterior, que decía que si buscamos vamos a encontrar y si elegimos, pero va a depender de nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar si no lo hacemos de todo corazón? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene que Dios nos muestre el camino si no lo estamos buscando de todo corazón? Porque eso es lo que nos va a llevar a elegir el buen camino, ¿sí? Que lo hagamos de todo corazón, ¿sí? Y ahí se involucra la fe, la voluntad y los sentimientos. Y la idea es que nosotros logremos alinear esos tres con la voluntad de Dios para encontrar el buen camino y tomar ese buen camino, porque no solo es encontrarlo, ¿sí? Y dejé para lo último la razón, que fue el punto para mí clave, que es lo que hablábamos con Cintia, y le decía, nosotros podemos plantearnos algo, le digo, pero yo muchas veces lucho con esto, porque digo, Dios es un Dios que razona, ¿sí? Es un Dios de razonamiento, de justicia, de lógica, y me cuesta mucho hacer esto que decía Vivi, ¿sí? De decir, ¿cómo se va a resolver esto? No sé, no hay forma de que los números cierren, ¿sí? Yo soy muy de los números y la matemática por ahí, entonces cuando hay algo que no entra en la casilla, para el ser humano es imposible y me cuesta romper esa barrera cuando yo llegué hasta acá y de acá para allá es Dios. Y perdón que me emocione, pero es un tema que a mí me llega y por eso les decía, no quería meterme tanto en esto, pero sentía que era necesario trabajarlo. Sí, entonces, para mí es el número, no entró, así como decía Vivi recién, no cerró el número, yo tengo gastos 100 más 100 más 100 me da 300, sueldo 200, es decir, no cierra. No cierra. Entonces, ahí es mi lucha lógica. No sé cuántos saben, yo estudio ingeniería, ¿sí? Y soy maestro mayor de obras, o sea que desde los 12 años me vengo metiendo en ese tema. Y para mí es, por lo menos en mi trabajo y en mi vida en general, generalmente es así. Encaja, cierra el número, no. Si no cierra el número, no sé, viene la carga de la columna y la columna aguanta 100 y la carga que viene es 200, bueno, hay que aumentar los hierros, hay que aumentar el hormigón, algo hay que hacer para que 200, por lo menos. ¿Sí? Si no, se rompe. Pero eso es porque yo trabajo con nuestra sabiduría humana, ¿sí? Con los materiales humanos, con el mundo, con las probabilidades de falla. Pero cuando ponemos a Dios de por medio, esa probabilidad de error se borra, desaparece. ¿Sí? Y ahí mientras quiero que vayan buscando Proverbios 14:12. Y este es el versículo que a mí me ayuda a enfrentar esa barrera lógica o de razonamiento humano que siempre me frena como para agarrarme fuerte de la fe, digamos. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? 14:12. ¿14:12? Sí. Hay camino que parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. ¿Sí? Ahí es donde yo siento que Dios me da 2 cachetazos y me dice, vos ves hasta ahí, pero yo veo hasta allá. Y es lo que me ayuda a mí a entender a entender no porque es algo que sabemos, pero a asimilarlo por ahí, ¿sí? Decir que lo que yo puedo ver, ¿sí? Que el número coincida, puede no ser necesario, ¿sí? Que
que los números cierren o que algo encaje, no quiere decir que eso vaya a ser bueno, porque puede que no lo esté manejando Dios. Entonces, ahí veo la importancia que cobra la fe. Porque si yo quiero alinear mi voluntad con la voluntad de Dios, siempre vamos a tener que dar un paso de fe. Siempre va a haber algo que en nuestra cabeza no va a cerrar. Y eso que no cierra es lo que tenemos que superar con fe. Y es lo que por lo menos a mí me cuesta un montón. Pero siento que es como la verdadera esencia por ahí de la fe, si queremos llamarlo. Porque es lo que nos dijo Ricardo en la primera definición de Hebreos, que era, la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción, no me sale la palabra, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces siempre va a ser la convicción de lo que no estamos viendo, pero es algo que podemos esperar con la certeza de que eso que nosotros no vemos, Dios sí lo está viendo. Y para terminar, quería leer un mini párrafo del Camino a Cristo, ¿sí? En la página 90 dice: Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de razonamiento, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar la razón, la cual está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. ¿Sí? Y esto en resumen me dice: no te confíes de tu razonamiento, porque tu razonamiento está atado a la flaqueza y debilidad de la humanidad, porque soy un ser humano, soy un pecador, y sin Dios no soy nada. Entonces, si yo soy todo eso, o justamente soy lo que no vale nada, ahí justamente por eso tengo que ejercitar mi inteligencia y mi razonamiento con el estudio de la Biblia para poder aumentar mi fe y poder basar mis decisiones en la voluntad de Dios y no en la mía. Y para terminar quiero que busquemos 3 versículos. Juan 20, 29, una mano, así no los buscan todos lo mismo. Cintia, Juan 20, 29, una mano más. Vivi, Romanos 5, 1 y una mano más. Mi mamá, Colosenses 2:8. Y con estos quiero que cerremos. Juan 20:29. Dice, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que vieron o los que no... Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Ahí tenemos como el gran mensaje de Juan, ¿sí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, o sea, los que tuvieron fe. ¿Sí? Romanos 5:1. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Otro claro mensaje, y Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Ese lo dejé para el final porque es el que más me choca a mí, porque yo siento que, no recuerdo textuales las palabras, pero yo siento que dice ciencia cuando habla de eso, ¿sí? ¿Sí? Filosofías y huecas sutilezas. Todo lo que el hombre sabe desde su investigación puede ser falso, incluso cosas que manejamos hoy en la ciencia. Y nos damos cuenta de eso cuando hay descubrimientos que dicen lo que se creyó 4.000 años, ahora se descubrió que era mentira. Y aparece una nueva teoría que reemplaza a la anterior. ¿Sí? Que se pueden probar hasta cierto punto, pero como la validez es mayor que la anterior, listo, vale esta. Pero siempre tienen un margen de error. Entonces, ese es el máximo que podemos alcanzar los humanos, con nuestro razonamiento propio, con nuestra inteligencia propia.
Y por eso es que necesitamos la fe y por eso es que podemos encontrar un montón de evidencia en la Biblia que nos dice que busquemos esa fe, que fortalezcamos esa fe y que usemos la voluntad, que usemos las obras, que usemos el razonamiento, que usemos los sentimientos, pero basados en la fe y en la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque no son cosas malas, sino todo lo contrario, pero si nos enfocamos en cualquiera de esas, dejando la fe de lado, nos vamos a equivocar indudablemente. Así que ese quería que sea el mensaje de hoy, para todos, pero principalmente para mí, y nada más, no sé con quién seguirán. Muchas gracias.